Bueno, ministro, bienvenido a conversar con nosotros. Hay muchas personas que podrán preguntarse por qué el ministro de Educación no está hablando de las medidas económicas para la clase media, pero usted ha sido designado como uno de los voceros, ¿cierto? Bueno, se trata precisamente, Diana Soledad, de un paquete de medidas que apunta a hacernos cargo como país de un grupo de personas que es el que constituye la gran clase media, que se ha visto muy golpeado también por la crisis económica, la crisis del COVID, ha impactado fuertemente la economía, sobre eso ya lamentablemente se está haciendo cada vez más evidente y estamos perdiendo, Chile ya lleva el orden de 2 millones de empleos perdidos, entre 1,5 millones de personas que perdieron derechamente su empleo y 600.000 que han tenido que acogerse a la Ley de Protección del Empleo, por lo tanto están con su situación laboral suspendida y eso obliga a tomar medidas en un contexto extremadamente complejo también. Y eso es bien importante porque aquí hay que darse cuenta de que hay que ir con medidas concretas que permitan a un importante número de personas poder hacer frente a la crisis y también se requiere mucha responsabilidad en el manejo fiscal para poder seguir manejando esta crisis que nos va lamentablemente a acompañar por mucho tiempo. Además que la crítica del ministro era que justamente las medidas nunca las recibía la clase media, ¿cierto? En general eran obviamente dirigidas al sector más vulnerable, que por supuesto que también lo necesita, pero que finalmente había medidas o ayudas económicas que nunca le llegaba a esta clase que también ha sido muy golpeada, como usted lo menciona. Hay varias medidas. ¿Le parece que vayamos analizándolas una a uno? Por parte. La primera tiene que ver con los créditos blandos, ¿cierto? Explíquenos de qué se trata. Claro, a ver, este paquete tiene 4 medidas que son el acceso a créditos blandos, la posibilidad de prorrogar cuotas. ¿Quiere una pizarra? No, estamos bien. Está bien. La posibilidad de poder prorrogar las cuotas de los créditos hipotecarios, la ampliación del subsidio a los arriendos y la posibilidad también de poder acceder a créditos blandos para la educación superior. Siempre pensando en grupos que, como decíamos, han estado no al margen, sino que fuera de la focalización inicial que se hizo de las políticas y por lo tanto hay una necesidad evidente de poder llegar a estas personas. Primero, el acceso a créditos blandos. Vamos con eso primero. Son créditos que va a entregar directamente la tesorería. Sí, es inédito eso. Que eso es efectivamente lo normal es que se ha hecho siempre a través de la banca, con la intermediación de la banca, créditos que entrega directamente la tesorería para hacerse cargo precisamente de aquellas familias que tenían en el fondo trabajo y o han perdido su empleo o bien bajaron fuertemente sus ingresos como requisitos para aquellos que pueden optar a estos créditos. Tienen que haber tenido una remuneración de 500.000 pesos y demostrar una rebaja sustantiva en sus remuneraciones o bien estar en situación de cesantía. Lo que pueden hacer... 500.000 pesos o más. Claro, exactamente, no menos de 500.000 pesos. Lo que tienen que hacer entonces es abrir un proceso de postulación, los créditos los va a entregar directamente la tesorería, son créditos de hasta 2,5 millones de pesos que se van a entregar hasta en 4 cuotas de 650.000 y por esta vía lo que se hace es precisamente poder paliar un descenso fuerte en los ingresos. Ahora, este crédito... Pongámosle un ejemplo concreto para que la gente entienda. Ya, hablemos de una familia, por ejemplo, que ganaba él 1 millón de pesos, ella 500.000 pesos. En total, el grupo familiar ganaba 1.500.000. Hoy día, él perdió la pega y están solo con 500.000 pesos. O ella vio mermados sus ingresos y hoy día ganan 350.000 pesos todo el grupo familiar. ¿A cuánto, a cuál le va a ser el monto del crédito? Van a poder acceder hasta 2,5 millones de pesos en cuotas de 650.000. Se entregan, la idea es de alguna manera paliando la rebaja mensual de los ingresos. Tiene la posibilidad también, esto es bien importante porque hay un año de gracia para poder pagar estos créditos y por lo tanto permite hacer frente a la crisis entendiendo también que la economía va, llegado un momento cuando todo empieza a recuperarse, también a surgir. Por lo tanto, son medidas que apuntan a suplir la baja de ingresos en este momento. La postulación se hace online y es el sistema el que acredita y valida efectivamente la caída en los ingresos de esas personas para poder otorgar este crédito a través de la tesorería. Efectivamente, el mecanismo específico de postulación entiendo que pueden exigirle algunos requisitos adicionales, pero todos fáciles de acreditar a través de un mecanismo online. Ya, este crédito, ¿qué significa que sea blando? Y respecto del interés, ¿por qué no nos explica eso? Es un crédito blando porque tiene una serie
tiene de características distintas a lo que tradicionalmente son los créditos que entrega la banca. Primero, tiene una tasa de 0%, no tiene interés en la práctica, una tasa de 0%. O sea, solo la OF. Efectivamente, no hay un interés adicional por sobre la inflación. Tiene un año de gracia para empezar a pagar. Y además, el pago de ese crédito futuro está también relacionado a los ingresos que en el momento del pago tenga la familia. Eso es muy importante, ministro, porque se ha criticado mucho esta medida respecto de que la clase media, que es una clase que ya está bastante endeudada, se va a tener que volver a endeudar para recibir esta ayuda del Estado. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana estos beneficiarios, una familia beneficiaria, no puede devolver este crédito? Bueno, precisamente esa es una de las características concretas de este, por eso es un crédito blando en diversos sentidos. Decíamos primero porque tiene un año de gracia, es decir, no tiene obligación de restituir este dinero, sino después de un año de haber recibido la primera cuota. Segundo, porque no tiene un interés real, tiene una tasa de un 0% de interés real. Tercero, porque el pago de las cuotas va a estar vinculado a los ingresos futuros de los deudores y por lo tanto, si no están en condiciones de poder restituir este crédito, quedan también exentos de esa obligación. O sea, ¿no lo tienen que pagar o se va a postergar más el pago? No se paga. No se paga. No se paga, luego de los 4 años de... Sí. Ahora, entendemos que eso es algo que tiene que acreditarse y que también está relacionado con el anuncio que hizo ayer la propia vocera de gobierno, Carla Rubilar, que estuvo conversando con nosotros en Mega Noticias, dado las críticas que habían surgido. Entonces, se abren a la posibilidad... Todo esto hay que negociarlo en el Congreso. Esto todavía está en una presentación. Exactamente. Hay ciertas cosas de las propuestas que no pasan por el Congreso, otras que sí. Esta sí pasa por el Congreso. Pero esto sí, y ahí entonces se abre a la posibilidad de que si efectivamente alguien no lo puede pagar y lo acredita, termine no pagándolo, ¿no? Pero no como una premisa inicial. Esto no es un subsidio, esto es un préstamo. Efectivamente, es un préstamo y por lo tanto todo quien esté en condiciones de restituir tiene que restituir. En el fondo lo que se hace es hacer las cuotas contingentes al ingreso, como ocurre por ejemplo con los créditos para la educación superior. ¿Y no se podía hacer un subsidio de frentón? Lo que pasa es que, y en esto es bien importante, Diana, porque el gobierno, el Estado, tiene la obligación de asumir toda esta crisis con mucha responsabilidad. ¿Y eso qué significa? Significa que las necesidades son obviamente múltiples, existen urgencias en distintos ámbitos y por lo tanto la manera más adecuada de poder compatibilizar la importancia de ir con ayudas para grupos que tienen necesidades en el país y también de, de asegurar que existan recursos ahora y a futuro también, para poder seguir paliando los efectos de la crisis, obliga a buscar mecanismos que son alternativos. Por esta vía, el problema específico de la falta de recursos para hacer frente a la crisis de miles de familias se resuelve, y se resuelve bien. ¿En qué sentido? En el sentido de que pueden acceder a del orden de 650.000 pesos mensuales para poder paliar por 4 meses la falta o la baja sustantiva de ingresos y luego, si acaso la situación económica de esa familia mejora, también queda en situación de poder restituir, y de esa manera también podemos abordar como país distintas necesidades, si no se hace muy difícil hacer frente a todas las necesidades que están. Pareciera que la lógica indica que lo que está buscando el gobierno es testear, ¿no? Y ver cómo se sigue comportando la economía, cómo avanzan estos grupos, si efectivamente el grupo de la clase media puede acceder mayoritariamente a estos ingresos y ver cómo va funcionando eso, porque lo que no sabemos y la incertidumbre total es cuánto tiempo nos va a acompañar la crisis económica. Revisemos otro pilar fundamental, ¿le parece? Pero antes de ir al otro pilar, ¿cuántas familias se van a ver beneficiadas con este beneficio? Son de 300.000 familias, creo. Chequear ese punto. Ok, 300.000. Sí, nosotros lo mostramos ayer en un universo de 300, entre 300 y 350.000, parece. Sí. Ministro, vamos al pago de los créditos hipotecarios, que también es un gran temazo en la clase media, que debe ser uno de los gastos más importantes junto con educación. Bueno, efectivamente, uno de los principales gastos de las familias tiene que ver con el dividendo de los créditos hipotecarios. Y en ese sentido ya se había hecho un trabajo con la banca y ahora en el fondo se potencia. Y lo que se plantea es la posibilidad de prorrogar hasta 6 dividendos de créditos hipotecarios. ¿El 100%? El 100%, es una prórroga completa. ¿Hasta qué monto de dividendo? Acá tiene que ver más que el monto del dividendo, el monto total del valor de la vivienda que se está financiando con ese crédito. Estamos hablando de
personas que estén pagando el crédito hipotecario por una única vivienda que tenga un valor de 10.000 UF o menos. Y por lo tanto, lo que se hace acá es que acá hay una garantía del Estado para que los bancos... Perdón, 260 millones o menos, ¿no? ¿Eso es? 10.000 UF, 260 millones, 270 millones o menos. Okay. El valor de la propiedad cuando se hizo el préstamo. Y permite entonces prorrogar hasta 6 cuotas de los créditos hipotecarios. Esto también es una ayuda muy directa, sabiendo además que el dividendo tiende a ser uno de los gastos más fuertes de la familia. Por lo tanto, genera una holgura que es relevante. Incluyendo dividendos que se hayan eventualmente postergado a partir de abril. Claro, y ahí el fisco va a entregar una garantía por las nuevas cuotas postergadas. Exactamente. Hay algunas familias que ya accedieron a prórrogas de sus dividendos hipotecarios. Por lo tanto, en esos casos, quienes ya prorrogaron parte de sus cuotas se incorporan dentro de estas 6 que se establece ahora. Claro, pero esa, fue una negociación personal de esa persona con el banco, con su banco. Claro, lo que pasa es que esto también pasa por... pero con garantía pasa estatal. por los bancos, pero hay una garantía estatal que permite asegurar que efectivamente el banco esté en condiciones de poder acceder a ¿Y todos los bancos están dispuestos a dar este beneficio? Bueno, acá hay un trabajo importante que se está haciendo con la banca. Hoy día leí al presidente de la Asociación de Bancos que se manifestaba muy a favor de esta medida y por lo tanto confiamos y esperamos que todos los bancos se suban. Porque además hay no es esto, ojo, hay una garantía que pone el fisco para que esto sea posible. Por lo tanto, en estricto rigor, no hay razón para que la banca quede al margen. Ningún banco debiera negarse de esto. No. Ya. Esto sí beneficia a unos 300.000 deudores. 300.000 deudores. La crítica en este punto, ministro, tiene que ver con la morosidad, ¿cierto? Porque las personas que van a poder optar a esta postergación de créditos hipotecarios son aquellas personas que no tengan una morosidad mayor a 29 días. Y estamos considerando que la crisis ya lleva 3 meses, ministro. Probablemente muchas familias que nos están mirando hasta ahora tienen una morosidad superior a 29 días. ¿Qué le podemos decir a esas familias que van a quedar fuera de este beneficio? Efectivamente, esto está pensado para familias que tienen 29 días o menos de morosidad. Y por lo tanto, quienes están con una morosidad mayor, lo que tienen que hacer es buscar un mecanismo para poder repactar ese crédito y luego acogerse al mismo beneficio. Sí, pero eso es un punto complejo y es un punto también, decía la vocera ayer de gobierno, discutible. A lo mejor también sobre eso podría haber eventualmente una negociación. Lo que pasa es que se intenta poner un universo, porque también se tiene que establecer un límite. Evidentemente hay que buscar mecanismos para también asegurar que esto sea efectivo y que se pueda implementar. Claro. Si no se ponen ciertos límites se hace más difícil. Claro, pero es que uno piensa que las familias que tienen la morosidad mayor a 29 días, que son muchas, probablemente no tengo la cifra, pero son las que más necesitan ayuda. Mientras más morosidad uno tiene, más ayuda necesita. Estamos totalmente conscientes de eso. Por eso que esta medida también hay que mirarla en ese contexto. Hay miles de familias que están hoy día en condiciones de poder obtener este beneficio. Quienes tengan una morosidad mayor, existen también mecanismos a través de los mismos sistemas de financiamiento para poder repactar y reordenar esos créditos. Obviamente, y esto corre para todas las medidas que se están implementando en el país, existe siempre un grupo de personas que no cumple con todas las exigencias y para eso hay que seguir buscando otros mecanismos, pero también es importante centrarse en quienes están en condiciones de acoger y poder también promover estas medidas para que puedan implementarse rápidamente. Claro, y además aquí viene una discusión, entonces da la impresión de que parten desde y luego hay una discusión con la oposición que pretende un hasta y bueno, llegar a un punto medio. Vamos al tercer pilar, ¿le parece? La ampliación del actual subsidio de arriendo de la clase media. De arriendo, ahí existe un subsidio para poder arrendar enfocado en la clase media. Es un subsidio que existe, que ahora se está ampliando ese en el monto, ¿cierto? Y para quienes no hayan accedido a aquel y que cumplan con los requisitos puedan acceder a ese beneficio. Aporta hasta 150.000 pesos mensuales durante 3 meses para arriendos de hasta 400.000 y beneficia a 50.000 familias. 50.000 familias, efectivamente. Y el cuarto punto tiene que ver con... Esto es un subsidio, esto no se tiene que devolver. Claro, exactamente. Ya. Ahora, el crédito blando sí tiene que devolverse, pero con todas esas características que ya... Pero esto no. A esa familia se le... Es un subsidio por 3 meses. Perfecto. Y el cuarto punto de las medidas tiene que ver con la educación superior. ¿Qué tiene más que ver con usted? Sí, ese es el ámbito de su expertise. Está bien. Llegamos al fin. Llegamos. No, pero está bien, lo otro es muy... Todo el paquete es muy relevante. Y en materia de educación superior ocurre lo siguiente. Chile tiene hoy día
del orden de 1.200.000 jóvenes en la educación superior. De ese total, 760.000 tienen algún tipo de ayuda estatal para estudiar, llámese gratuidad, becas o créditos subsidiados por el Estado. Este año nosotros ampliamos el periodo para poder postular a esos beneficios. Estuvo vigente durante todo marzo. Y hoy día estamos en un periodo de apelación para esos beneficios. Con todo, existen estudiantes que en marzo no estaban con la necesidad de poder postular a algún tipo de estos beneficios, particularmente a los créditos subsidiados por el Estado. Y hoy día son Lo que estamos haciendo ahora entonces es abrir la posibilidad para que durante el segundo semestre aquellos jóvenes que no tienen ningún beneficio, pero hoy día sí lo necesitan, puedan postular específicamente al crédito con garantía estatal. Y esto es bien importante porque yo sé que hay personas que consideran de que de que los créditos no son una buena solución para estudiar. Y yo quiero explicar cómo funcionan. Sí, explíquelo porque uno escucha acá y inmediatamente piensa en unos intereses del terror. Sí. Vemos casos de estudiantes que están endeudados toda su vida laboral para pagar un crédito que tenía unas tasas muy, muy altas. Claro, entonces entonces uno escucha acá y uno se asusta inmediatamente. Y es bueno Y a eso explicar súmele, rápidamente cómo ministro, funciona. perdón, el momento en el que empieza a pagar. Exacto. Que eso también es súper relevante. Es muy relevante. Entonces, primero, específicamente respecto a esta medida, estamos apuntando a que 130.000 jóvenes que en su momento no pidieron o no algún beneficio puedan ahora solicitarlo y acceder a él, solo debiendo acreditar que han tenido una baja sustantiva en sus ingresos o en este caso de los estudiantes del ingreso familiar. ¿Este crédito en qué consiste? Es un crédito que tiene una tasa de interés real anual del 2%. Quedó instalado en la idea de la ciudadanía que este crédito tiene una tasa altísima. Efectivamente tuvo una tasa que en algunos casos llegó hasta el 8%, pero eso se modificó y la tasa es de un 2% real anual, o sea, estamos hablando de menos de un 0,5 al mes. Tiene otra característica que es muy importante y es que las cuotas no exceden del 10% de los ingresos futuros de la persona que estudia con el crédito. ¿Eso qué significa? Primero que, por supuesto, no tiene que devolver el crédito mientras está estudiando. Empieza recién a pagar 18 meses después de haber egresado. ¿De haber egresado o de estar trabajando? No, de haber egresado, pero ya voy a llegar a ese punto. Ahora, la cuota que paga es una cuota que en ningún caso excede del 10% de sus ingresos y si la persona no tiene ingresos o no está trabajando, no tiene obligación de pagar. Entonces, ¿y qué pasa ahí? ¿Se va acumulando con intereses? Efectivamente se posterga, pero es el Estado quien se hace cargo de esos intereses y ese costo financiero del fondo de no haber suspendido la cuota. Entonces, el primero respecto, porque acá hay dos temas del CAE que yo creo que son importantes a despejar. ¿Qué pasa con los deudores hoy día del CAE? ¿Y qué pasa con los alumnos que están estudiando con crédito con garantía estatal y los que ahora van a poder acceder? Entonces, yo sugiero que rápidamente separemos las tres cosas porque ayuda. Primero, respecto de quienes hoy día son deudores del CAE, es muy importante tener claro lo siguiente. Si no tiene ingresos o si se acogió a la Ley de Protección del Empleo y por tanto tiene su relación laboral suspendida, puede suspender las cuotas del CAE. Puede suspenderlas hoy, no se necesita ningún proyecto de ley, es un derecho que tienen los deudores del CAE de, en la medida que se queden sin ingresos o se acojan a la Ley de Protección del Empleo, poder suspender esas cuotas. ¿Y eso cómo se hace? Tienen que hacer presente esa situación en la página de la Comisión Ingresa, www.ingresa.cl, que es el órgano que administra los créditos con garantía estatal. ¿Cuántos estudiantes se han acogido hasta ahora? Hoy día tenemos del orden de, creo que son como 15.000, no son estudiantes, son... Claro, ya trabajadores. Son egresados Sí. que se acogen. Pero está siempre... Pero número no menor. Es muy importante. Sí. Es muy importante. Entonces, eso es muy importante porque, por ejemplo, hoy día se está tramitando una moción parlamentaria que apunta a suspender los pagos del CAE. Yo quiero ser muy claro. No es necesario ese proyecto porque ya existe y es fundamental que se comunique y por eso yo les agradezco la oportunidad porque
sino a veces queda la sensación de que efectivamente hay todo un tinglado de normas que son muy rígidas y no son hoy día tan rígidas, se han ido flexibilizando. Pero las personas que se pueden acoger son personas que han perdido su empleo o que se han acogido a la ley de protección del empleo. Pero en otro beneficio, existe otro beneficio. Ahí está, perdón, ministro, tenemos la página ahí en pantalla entonces para que si usted no ha hecho este trámite, lo haga lo antes posible. Excelente. El segundo beneficio que tienen es que si la cuota excede del 10% de sus ingresos, eso le iba a preguntar, pueden solicitar una rebaja de la cuota hasta el 10% de su renta. ¿Eso qué significa? Significa que en general las cuotas, en promedio, yo sé que los promedios esconden muchos datos y hay personas que tienen cuotas altas, pero en general la cuota del CAE promedio es de 40.000 pesos. La mitad de los deudores del CAE paga una cuota que es inferior, que es del orden de los 22.000 pesos. Ahora, si con todo sus ingresos han bajado mucho, pueden solicitar la rebaja de la cuota para que no exceda del 10%, también se hace a través de la página de la Comisión Ingresa. Súper. ¿Y el trámite es rápido, es efectivo? Efectivo, tienen que acreditar su renta y eso permite una readecuación de las cuotas. Un tercer elemento, eso respecto de los que hoy día son deudores. Por lo tanto, si no tienen ingresos, si están cesantes, si se acogieron a la ley de protección del empleo, pueden suspender las cuotas. Si la cuota es muy alta y los ingresos bajan, pueden solicitar que no exceda del 10% de los ingresos. Ahora, respecto de quienes hoy día están estudiando con CAE, tienen 18 meses de gracia para recién empezar a pagar el crédito una vez que egresan. Y una vez que egresan, existen todos estos beneficios y por lo tanto, si no encuentran trabajo o perdieron su trabajo o la cuota es muy alta en relación al trabajo que tienen, pueden también solicitar esta rebaja. Respecto de los jóvenes que están hoy día estudiando, y eso tiene que ver con el anuncio que se hizo ayer. Yo les decía, hay 760.000 jóvenes que están hoy día con algún tipo de beneficio. El resto no tiene beneficios y por lo tanto esta medida que está enfocada precisamente en aquella clase media que como consecuencia de la crisis ha visto afectada su realidad económica, lo que hace es permitir que puedan efectivamente seguir estudiando. En el fondo es una medida que apunta a que la situación económica de la familia no los lleve a abandonar sus estudios superiores. Lo que hacen entonces va a estar disponible durante esta semana, se está ya trabajando para que esté disponible en la página del FUAS, que se llama www.fuas.cl. Eso va a estar disponible, no está ahora listo. Ahora no, pero va a estar dentro de esta semana para que puedan postular y demostrando que han tenido una baja sustantiva. ¿Cómo lo demuestran, ministro? Con los ingresos, son las fichas de caracterización socioeconómica que apuntan a los ingresos de las familias y cómo esos ingresos. Por lo tanto, si demuestran que sus padres, en el caso de un estudiante que viva con sus padres, están cesantes o tuvieron una baja sustantiva en sus ingresos o se tuvieron que acoger a la ley de protección del empleo, van a poder también acceder a este beneficio. Y eso permite entonces que puedan seguir estudiando este semestre. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué no se les da a estos mismos jóvenes gratuidad o becas? Entonces me quiero hacer cargo de esa duda. ¿Y la respuesta es? Esto opera como un puente. Es una medida, en el fondo, transitoria. ¿En qué sentido? En el sentido de que si un joven el próximo año mantiene una situación económica complicada y, por ejemplo, puede ser beneficiario de la gratuidad o de las becas, va a postular y, si cumple con los requisitos, va a acceder a la gratuidad, a las becas o al crédito, dependiendo de su situación económica. Por lo tanto, lo que estaría financiando con el crédito sería solo un semestre. Y quiero ser bien claro en esto. En ese ejemplo, obviamente aquí hay distintas combinaciones, pueden darse varias, pero si se diera esa combinación de que estudia este semestre que viene con crédito y el próximo año, por ejemplo, con gratuidad porque cumple con los requisitos, la cuota que tendría que pagar por este semestre de crédito es una cuota de 8.000 pesos, solo una vez que encuentra trabajo habiendo egresado de la universidad. Por lo tanto, creo que ese contexto ayuda también a comprender que es una herramienta concreta para que puedan acceder. Solo me queda una duda muy breve. ¿Esto también tiene que ser aprobado por el Congreso? ¿Lo que respecta al CAE? No. No, eso se puede hacer por la vía administrativa. Y yo tengo otra duda solo para terminar porque nos queda poco tiempo. ¿Se podría sumar a estos beneficios, si es que esta crisis se alarga, la escolaridad?
la educación escolar. Lo que hay, porque hay muchas familias que están muy complicadas de pagar esas cuotas también. Sí, recordemos que el 7% va a establecimientos pagados y hay un 15% de los que dan financiamiento compartido. Por lo tanto, el grueso de la ciudadanía va a establecimientos que son gratuitos. Público. Ahora, lo que se ha hecho, porque también lo sabemos, es que muchas familias han tenido dificultades para hacer su financiamiento compartido o pagar, en el caso de los colegios pagados, es un trabajo con los sostenedores para, en forma focalizada, que se le den facilidades de pago a quienes efectivamente lo necesitan. Nosotros hicimos un levantamiento del orden de un 85% de los colegios que reciben algún tipo de pago han diseñado mecanismos de ayuda para sus comunidades y obviamente creemos que ese es el camino porque una rebaja general de las matrículas o los aranceles de los colegios podría terminar beneficiando a quienes no necesitan y desfocalizando a quienes efectivamente lo requieren. Es efectivamente muy complejo de resolver, porque tienes que sostener también el empleo, ¿no? Y el pago de los profesores y la plantilla de los administrativos. Por eso que también estas medidas más globales apuntan precisamente en esa dirección. Por ejemplo, una familia que está con dificultades y que tiene que pagar colegio y dividendo puede suspender el pago de su dividendo y eso evidentemente le genera un alivio importante. A eso me refería con observar qué es lo que está pasando. O sea, como que la idea es que esta cantidad de bonos o de medidas se vean un poco en terreno durante los próximos meses. Ministro, ¿se vuelve a clases este año? Como lo hemos dicho... Qué gran pregunta te mandaste, Sol. Todos los papás y mamás queremos saber, ministro. Sí, yo también, como papá, digamos. Claro. A ver, lo hemos dicho, lo hemos conversado acá varias veces. La vuelta a clases será solo en la medida que, desde el punto de vista sanitario, sea posible hacerlo. Por ejemplo, en una situación que obviamente es particular, porque es una isla, en Rapa Nui ya se está volviendo a clases. Viene ahora, porque así lo solicitó el alcalde de Juan Fernández, la apertura del establecimiento que ahí existe. ¿Por qué? Porque se dan las condiciones sanitarias y esas mismas comunidades han entendido el valor de volver a clase y entregarle a la escuela ese espacio protector. Lo que sí es muy importante, y esto a veces también aprovecho aquí, genera como ciertas distorsiones en algunas personas, pero es muy importante. No hay una fecha establecida para volver a clase, pero sí es importante que los establecimientos educacionales se preparen para que cuando sea posible podamos volver. En ese sentido, el trabajo que ha hecho el Ministerio con Rapa Nui, con Juan Fernández, es una buena muestra de cómo se puede volver gradualmente con las protecciones. Pero el resto de Chile no puede dar un aproximado o es posible que los niños no vuelvan a clase este año. No, todo el trabajo que se está haciendo desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la organización, tiene que ver con que apenas sea posible desde el punto de vista sanitario volver a las clases presenciales y de esa manera terminar el año. Nos faltan, estamos a 6 meses y medio de que el año escolar termine en términos formales. Qué terrible. Por lo tanto, queda aún tiempo y ese tiempo, en la medida que se puede utilizar en la escuela, es tremendamente valioso. Para los profesores, aunque sea un mes, vale la pena, usted dice. No hay nada que reemplace en el mundo escolar la clase presencial y por lo tanto todos los esfuerzos tienen que estar ahí y obviamente está vinculado a que la situación sanitaria lo permita, pero yo quiero insistir en eso. Estamos en julio, el año escolar termina tradicionalmente en diciembre, el reglamento del año escolar permite que termine incluso el 15 de enero. ¿Y podría pasar eso, que se alargue las clases hasta el 15 de enero? Bueno, eventualmente, si se requiere para poder dar un cierre adecuado al año escolar, sí. Ojo, esto es una cosa que ha pasado siempre en Chile, lo que pasa es que hoy día está pasando a nivel general, pero cuando lamentablemente hemos visto que los establecimientos paralizan, como por ejemplo los paros a los que ha convocado el Colegio de Profesores, esos establecimientos terminan sus clases el 15 de enero. Se han extendido también las clases. Ministro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes.